Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos con ustedes nuevamente en este programa Pico de Gallo. Un servidor, Carlos Garza Limón. Enviamos un saludo a todos los municipios donde se nos sigue a través de televisión por cable y a la tremenda de Santiago Papasquiaro, donde también estamos con ustedes. Hemos estado anunciando en estos últimos 2 días la entrevista que tenemos con el dirigente pues del Congreso del Estado a través de la Junta de Coordinación Política y también el dirigente estatal de la CTM, uno de los sectores del Partido Revolucionario Institucional, pues bastante importantes históricamente, un sector pues que tiene peso, está consolidado y bueno, obviamente en los procesos electorales con una gran responsabilidad. Ricardo Pacheco Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy buenos días. A la orden, como siempre, un gusto estar aquí. Bien, Ricardo, empezamos por la legislatura. Muy bien. Una legislatura atípica en términos del tiempo, fueron 2 años, históricamente son 3 años. Una legislatura en la que, sin embargo, pese al poco tiempo, se hizo bastante, según hemos logrado recabar información, sobre todo legislativamente. Políticamente, pues un desempeño muy importante, dado que la gobernatura, pues en esta ocasión, por primera vez en la historia de Durango, no corresponde al Partido Revolucionario Institucional, la gana el PAN a través de José Rosa Saizpuro Torres. Y pues una relación que empezó difícil desde la toma de protesta, hubo situaciones ahí ríspidas, entendemos obviamente pues de acomodo político y de ir viendo cómo se dan las circunstancias, pero cuéntenos usted, ¿cómo se ha dado la relación con gobierno del Estado, con José Rosa Saizpuro? Yo creo que en términos generales ha sido una relación institucional sana, una relación institucional que ha puesto a Durango en primer lugar y que en ese sentido pues no ha dejado de tener algunas tensiones durante algunos momentos específicos de estos 2 años, pero que ha transitado en la mayor parte de los casos en un ambiente de colaboración, en un ambiente de división de poderes, que como bien usted expresa, es un asunto que comienza, que es por primera vez en el estado de Durango y que tiene que ver mucho con la integración de la legislatura, con esta mayoría que tiene aún el PRI en la legislatura y que de alguna manera pues no comparte el Poder Ejecutivo que bien ha señalado usted, ahora lo detenta José Rosa Saizpuro, que fue postulado por una coalición de partidos, entre ellos el PAN. En ese sentido, ha sido esta relación, yo creo que ha sido una relación al final productiva para el Estado, porque nosotros hemos dicho desde un principio que íbamos a hacer una oposición bien clara, bien contundente, pero también no obstaculizar las cosas que fueran para el bien de Durango. Y en este sentido, han tenido, bueno, históricamente sabemos que se daba de una u otra manera la participación del Ejecutivo estatal en las determinaciones y decisiones de lo que es la legislatura, los diputados a través del coordinador de la bancada. En esta ocasión, ¿cómo se ha dado todas las iniciativas, todas las propuestas, todas las medidas políticas que hay con interés del Ejecutivo? Es decir, ¿ha tratado de intervenir? ¿Se ha mantenido al margen? ¿Cómo ha sido esta relación? Yo creo que el gobernador ha entendido bien la parte de que no tenía mayoría en el Congreso, de tal suerte que hay algunos datos que significan esta participación. En los años anteriores, como bien se apunta, el Ejecutivo era quien tenía la mayoría de las iniciativas, era quien tenía la mayoría de las decisiones, a partir de él se iniciaban los procesos legislativos y solamente decir, del Ejecutivo recibimos formalmente 30 y tantas iniciativas, por ejemplo, que es una cifra histórica a la baja.
en lo que se refiere. ¿Cuánto era lo ordinario? Pues yo creo que deben haber estado por el orden de 150, 180 iniciativas, pero fundamentalmente del Ejecutivo fueron estas iniciativas a que me he referido, frente a 350, 400 iniciativas que presentamos los diputados. Por ejemplo, esa es la relación que de alguna manera se tiene. Y pues ahí se revela en ese detalle el que el Ejecutivo ha mantenido respeto para con el Poder Legislativo, que eso ha sido bueno. Sin duda. Luego entonces se entiende que las otras iniciativas restantes, 120 en promedio, ha sido de los propios legisladores. Así es. Sin que haya línea del Ejecutivo. No ha habido, cuando menos en la bancada del Partido Revolucionario Institucional, no ha habido una línea del Ejecutivo. Sé que también ha sido respetuoso con el resto de los grupos parlamentarios que integramos la Cámara. Y esto yo creo que es un ambiente que en la alternancia y que en la división de poderes debemos entender que consolida instituciones y que permite consolidar también el proceso democrático del Estado de Durango. Bajo esa misma idea tenemos una nueva legislatura que entra ya el 1 de septiembre, escasos una semana. Así es. Donde la mayoría pues resulta ser Morena y PT. Los menciono juntos, bueno, por la alianza electoral que se hizo. ¿Cómo prevé usted ha sido diputado con esta, sería la tercera ocasión, cómo prevé que se va a dar esta situación de trabajo? Me parece que, digamos, es imprevisible el tema de cómo se desarrollará la legislatura, porque pues todos estos fenómenos al final de cuentas son nuevos, pero en lo que digamos hay señas de cómo pudiera funcionar esta legislatura y frente al resto de los poderes, creo que será una experiencia interesante, será una experiencia que se va a desdoblar y que yo creo que puede llegar a ser también una experiencia importante, porque al final de cuentas será una legislatura que esté alineada en función política, ideológica con el presidente de la República, que yo creo que tratará de sacar adelante un programa con el que puede uno tener diferencias, pero que en el fondo lo que pretende al final de cuentas es que estemos mejor los duranguenses, y en ese sentido creo que pueden también compartir un espacio de colaboración, así lo han dicho algunos de los integrantes que estarán en la legislatura, un espacio de colaboración con los poderes, pero sí creo que digamos puede ser visible algunos momentos de tensión mayores que los que pudiéramos haber tenido nosotros. La mayoría de los diputados locales que se incorporan a través de Morena, PT incluso, de alguna forma pues participan políticamente por primera ocasión, y con una responsabilidad política sobre todo importante. ¿Cómo visualiza ahí que se vaya a dar? Se habla mucho de la falta de oficio, la falta de madurez. ¿Cuál es su opinión? Uno puede dejar o no tener experiencia, pero si se pone a detallar la función, es una función en la que la curva de aprendizaje puede ser rápida. Al final de cuentas creo que lo que se trata es de tener una visión de servicio para con Durango, y en ese sentido creo que si la curva de aprendizaje de los nuevos diputados es muy rápida, pueden dar también resultados que beneficien a la colectividad. Aun y cuando pues no es fácil, no es un tema fácil, y creo que necesitarán rápido desdoblar de alguna manera su liderazgo que tienen en otra parte, a lo mejor gremial o del liderazgo social, para poder encaminarlo en la legislatura. No es un tema fácil, pero creo que si se ponen, digamos, al día rápido, pueden, porque además la dinámica de la legislatura los va a llevar a tener temas muy importantes rápidamente. Este periodo de sesiones comenzarán con el informe del gobernador, luego tendrán presupuesto, ley de ingresos, temas muy importantes que los va a generar una dinámica en la que van a tener que estar metidos. Usted es diputado local
local, porque ha sido diputado federal en 2 ocasiones. En 2, así es. Senador. Sí, señor. También. Sí. ¿Cuántas? Pues son 2 legislaturas las que integran, digamos, un periodo del Senado. Ahí hemos estado participando en las cámaras federales, también en 2 legislaturas en el Senado, lo que, pues, digamos, nos ha dado una participación en el Parlamento mexicano, en las 2 expresiones, en lo local y en lo nacional, que pues nos ha permitido alguna experiencia. Esto habla de una carrera, pues, legislativa, importante, con mucha, evidentemente, habilidad para estar en estos espacios de fuerte responsabilidad. Yo me acuerdo cuando usted entró por primera vez al Congreso, muy joven, sí, muy joven, según comentaban los que sabían, que al principio entró un poco lento en el desarrollo de toda la función legislativa, pero que escaso un año destacó de manera muy importante. ¿Qué fue lo que le permitió, sobre todo, a ver, lo que quiero es que pueda transmitir su experiencia sí, a la gente que entra, independientemente del partido? ¿Qué es lo que requieren hacer los nuevos legisladores? Yo diría, sí es una posición de mucha responsabilidad. Es una posición que implica meterse a la lectura, meterse a los temas, el estudio de algunos de ellos. Y a mí me tocó una responsabilidad de manera inmediata al entrar en la primera legislatura en la que participé, ya hace cerca de 30 años. En la legislatura local me tocó una experiencia muy rápida que me digamos, hizo participar de fondo en los temas, que fue presidir el último colegio electoral que hubo en el estado de Durango. Cuando definía el Congreso. Cuando el Congreso calificaba las elecciones. En esa medida yo creo que el estudio, indudablemente, de los temas, meterse, estar pendiente de los dictámenes, ver y correlacionarse con los grupos, buscar los acuerdos necesarios, eso es importantísimo. Este tema de los consensos es trascendente. Evidentemente, cuando uno tiene la mayoría en un Congreso puede sacar adelante leyes y puede sacar adelante decretos, pero cuando estos están consensados, naturalmente que tienen mucha más legitimidad que cuando llevan solamente el sello del mayoriteo. En ese sentido, creo que el aprender a correlacionarse, el aprender a concertar, el aprender a ceder a veces, incluso estando en la posición mayoritaria, es una de las tareas fundamentales de quienes tienen la responsabilidad de legislar. Y bueno, ahondando sobre lo que usted mismo plantea en la necesidad del estudio, y sobre todo como mensaje a los que entran, que es importante que sepan, pero a la perfección, de toda la legislación. Yo creo que el proceso legislativo es trascendente, la parte de las iniciativas, la parte de... La ley orgánica. La ley orgánica, indudablemente, del Congreso del Estado, pero junto con ella la legislación que tiene que ver indudablemente con la Constitución. Esta parte es fundamental, ahí está centrado todo el trabajo que de alguna manera tienen los poderes, sus obligaciones, sus facultades también, y hay una serie de leyes importantes con las que todo el día y cotidianamente está uno trabajando, las leyes que tienen que ver con la fiscalización, que es una parte importantísima del Congreso, la relación con la entidad de Auditoría Superior del Estado, todo el proceso presupuestario, toda la parte ahora nueva de disciplina fiscal que está ahí pendiente, los temas de anticorrupción que se legislaron apenas en esta legislatura, tanto federal como estatal, y que son de las cosas que la gente tiene ahorita presentes y pendientes para que los diputados estén actuando sobre ellas, las leyes orgánicas de ambos poderes, legislativo y ejecutivo, pero también la del judicial, porque al final de cuentas uno tiene que ver con toda la legislación que, digamos, regula la convivencia social de los duranguenses. Entonces, mensaje, pónganse a estudiar.
Pues y yo creo que lo están haciendo. Ya incluso el Congreso del Estado como institución ha realizado un curso que establece la propia ley, que es un curso de inducción en donde se dan todas estas, técnicas que hay que tener presentes. De manera importante, sin duda. Sí, claro. Por otro lado, la presidencia de la República la pierde por primera vez con un partido de izquierda. Sí. De izquierda, un partido pues sui generis, sin duda, en términos de que quien gana, pues más que el partido gana el personaje, candidato. Sí. Andrés Manuel López Obrador arrastra de manera sorprendente a todos sus candidatos a diputados locales, a diputados federales, a senadores, como es el caso de Durango. O sea, ahora sí un tsunami, ahora sí que se presentó, no solamente en Durango, en todo el país. ¿Qué lectura, y sobre todo usted como dirigente también setemista, qué lectura hace de todo este fenómeno que se vivió? Yo primero creo que hay que reconocer la perseverancia de quien hoy es presidente electo. Es decir, él viene trabajando 12 años continuamente en pos de la presidencia de la República y ese es un paso que le abre una posibilidad fuertemente. Luego creo que las condiciones, más allá del espacio nacional, que tienen que ver con posiciones antisistémicas, es un asunto que también hay que tomar en consideración. En varias partes del mundo, quienes postularon causas anti-establecimiento, como se dice en inglés, llegaron a posiciones de poder en Francia, se llegó también en Alemania. Y ese es otro referente que hay que tener ahí presente. Y naturalmente que nosotros tenemos que tener también aquí el desempeño del gobierno, que no está bien calificado, hay que decirlo, hay que reconocerlo en esa parte. Y algunos temas que se fueron sumando en el desarrollo del sexenio, que se han ido acumulando y que fueron desgastando la imagen del gobierno y también necesariamente la imagen del partido que postuló al gobierno que ahora encabeza el presidente Peña. Y yo también diría que en alguna parte, digamos, la estrategia que se planteó de tener un candidato ciudadano, de abrir al partido, no cuajó suficientemente en virtud de que creo que el candidato, en la parte de la ciudadanía no logró enviar el mensaje suficiente y de alguna manera también algunos priistas no quedaron conformes con esta situación. Todo eso junto pues nos llevó a la circunstancia de los resultados electorales que ahora tenemos y que pues no fueron positivos para el Partido Revolucionario Institucional. Las reformas estructurales golpearon negativamente al PRI, al Ejecutivo Federal. A mí me parece que algunos temas de manera específica. ¿Cuáles serían? Yo creo que en la reforma energética y sobre todo algunas decisiones de políticas públicas, como puede haber sido el aumento de la gasolina, creo que tocó muy duro al partido. Y la reforma educativa, hay que decirlo, creo que no logró transmitirse suficientemente lo que se pretendió en la reforma. En la instrumentación creo que hubo algunas cuestiones que se entendieron como, agresión incluso al magisterio y pegaron bastante duro. Pero debo decir que otras reformas que fueron aprobadas creo que sí han ido avanzando y también a lo mejor puede decirse lo mismo en la reforma energética y en la reforma educativa en el fondo. El tema es lo político lo que dañó, pero la competencia económica, la parte de comunicaciones y de telecomunicaciones, creo que han sido reformas que le han dado frutos y que al final de cuentas también son positivas para los mexicanos. Algunas otras van a tener repercusión posterior en la medida en que la gente empiece a sufrir las consecuencias. Pudiera mencionar todas las modificaciones que se generaron en pensiones, en la ley de pensiones. La gente cuando se dé cuenta que va a ser una pensión miserable, por llamarlo de alguna manera, pero de forma real,
3,000 pesos al mes y trabajar hasta los 75 años, todas aquellas personas inscritas del 93 para acá, va a ser un golpe severo. Va a ser un golpe severo al PRI, sin duda. Yo creo que, los temas son de detalle y yo habría que decir que habría que lograr en el sistema pensionario no solamente llegar a la pensión mínima, sino que esta modificación que se hizo años atrás es una modificación que pretende que el ahorro de los trabajadores de alguna manera vaya subiendo la posibilidad también de la pensión. En ese sentido yo creo que no se ha consolidado efectivamente esa idea y puede que algunos trabajadores logren esa pensión mínima, pero quien de alguna manera en su vida activa vaya ahorrando, también es cuestión de una situación económica mejor en el país, para que se pueda potenciar el ahorro de los trabajadores, puede tener una pensión más alta. Yo creo que las cosas cambiaron, Carlos, en el país, y ahora mirar a largo plazo la participación o que a un partido le pueda pegar o no una circunstancia que años atrás se haya planteado, creo que se va a ver modificado, porque al final de cuentas quienes estarán bajo la lente y la óptica de los ciudadanos a partir del 1 de diciembre será un nuevo gobierno que a su decir pretende una transformación pues muy de fondo en el país y también al decir de mucha gente del Círculo Rojo, pues las expectativas son muy altas, de tal manera que debemos de ver cómo camina esa parte del gobierno que entrará para poder ver cómo podrán ir las elecciones venideras y no necesariamente estarán ligadas condiciones de mucho tiempo atrás frente a condiciones que se van a dar en estos próximos meses. Bien, como dirigente setemista, obviamente usted conoce todo lo relacionado y ha vivido muchos años en el ámbito sindical. Sí. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a la situación del Bester Gordillo? A mí me un asunto ya muy conocido por toda la ciudadanía. A mí me parece que ahí se conjugan dos cosas. Una parte, una causa judicial que puede haber sido no bien presentada o que aún sido bien presentada no fue captada en ese sentido en el Poder Judicial y eso generó que la maestra saliera, pero sí creo que la opinión pública tiene una percepción bien clara de cuál ha sido la conducta de este personaje que de alguna forma ha venido participando en los últimos procesos electorales y que en este proceso electoral a lo mejor la notamos afiliada en la parte de Andrés Manuel López Obrador o con sus gentes operando en ese sentido y creo que al final la señal que se envía con su liberación pues no es una señal positiva, es una señal que revela que el proceso de justicia en el país tiene que pues seguirse transformando para poder consolidarse y creo que también para el sistema educativo tiene alguna señal encontrada porque de alguna manera está ligada a una decisión de empoderar al sindicato desde la parte de la autoridad y eso al final de cuentas redunda en cosas negativas para el funcionamiento de la educación en México. Bien, sobre la integración del gabinete que ya pues de alguna forma está bastante conocido de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es su valoración? Pues yo creo que en el gabinete hay, como dicen en el argot popular de Chile, de dulce y de manteca, indudablemente que hay personas que están pues bien calificadas, que tienen una preparación intensa, que han dado resultados en la parte del gobierno de la Ciudad de México. Pudiera ser el caso de quien está apuntado como secretario de Hacienda. Hay ahí también algún personaje que será subsecretario de Hacienda que también se dice tiene las notas suficientes para poder dar el ancho en el espacio que ha sido elegido por el presidente para ocupar.
creo que en la Secretaría de Gobernación pues hay una persona nominada que tiene buenas cartas credenciales, que ha sido incluso ministra de la Corte, que conoce bien el sistema, de justicia mexicano, que puede hacer un buen trabajo siempre y cuando le permitan también realizar el trabajo y hacer su tarea. Pero pues también hay algunos nombramientos que han sido, digamos, cuestionados por la opinión pública como no los óptimos. El caso, por ejemplo, de la dirección de Pemex, en donde va una gente muy cercana a Andrés Manuel, pero que no tiene a lo mejor las características o el perfil para dirigir Pemex. El caso también, pues, más sonado a lo mejor de la Comisión Federal de Electricidad, en donde se nomina a quienes algunas gentes han dicho como impresentable por las cuestiones por las que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, y entonces pues es un gabinete que es muy digamos heterodoxo, y que va a tener, yo creo, complicaciones para realizar lo que ha causado tanta expectativa, que es la llegada de Andrés Manuel. ¿El mejor funcionario que pueda llevar a Andrés Manuel, cuál sería desde su punto de vista? Pues yo valoro mucho la carrera, por ejemplo, de la ministra Sánchez Cordero. Creo que puede tener una trascendencia importante. Creo que también el secretario de Hacienda es gente que está bien calificada. ¿El peor? Pues pudiéramos hablar en consonancia con la opinión pública, a lo mejor de Manuel Bartlett, aunque yo creo que valdría la pena señalar que en el entorno que estamos viendo son nombramientos, digamos, de un estilo presidencial anterior. De tal manera que pues yo lo dejaría ahí Manuel Bartlett. Usted llegó a ser compañero de Manuel Bartlett, ¿no? No nos tocó coincidir. Él salió de senador cuando yo entré, luego volvió al Senado ya participando en la izquierda cuando yo terminé mi función. Una figura muy polémica que se ha estado generando en todos los estados a través del delegado, una figura nueva para la supervisión de todos los gastos en los estados. ¿Cuál es su opinión respecto? Aquí en Durango, el licenciado Novelo, hay opiniones encontradas, hay opiniones muy a favor, muy en contra. Cuauhtémoc Cárdenas acaba de señalar que hay que tener cuidado con este tipo de figura porque puede ser nocivo. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que es un tema de constitucionalidad, incluso el que se presenta en este tipo de funcionarios, porque nos han anunciado que, digamos, este funcionario tendrá la conducción y la relación política con los gobiernos de los estados y la aplicación de los programas públicos sociales. En ese sentido, yo creo que pudiera atentar en contra del federalismo que está establecido en la Constitución, y que efectivamente debiera tenerse un absoluto cuidado, porque invadir la esfera de los estados en esta creencia de quitarle poder o quitarle, digamos, facultades a los gobernadores de ejercicio de recursos públicos, pues puede resultar sí en contra de una institución importantísima que para nosotros los mexicanos es el federalismo. Evidentemente hay en muchos estados un mal uso de los recursos federales. Esto sobre todo se ve de una manera más palpable en obra pública. Aquí Durango sin duda tenemos la carretera Durango-Mazatlán, supercarretera Durango-Mazatlán, muchas obras de vialidades que de veras presentan un deterioro grotesco. Supercarretera Mazatlán ya prácticamente se duplicó la inversión inicial.
de ahí de que puede ser posiblemente en términos legislativos, sería discutible la figura de estos delegados. Sí. Pero en función del cuidado de los recursos públicos para atender este tipo de situaciones, que es un problema real, no solamente en Durango, sino en el país. Obras que de veras son estafas. ¿Qué tan benéfico sería este tipo de figura? A ver, o sea, por un lado vemos lo legislativo, sí, pero por otro lado la necesidad real de atender este tipo de situación. Yo creo que el asunto es con qué se pone remedio a una situación que está sucediendo a lo mejor en la realidad del país. Y a mi ver... Y perdón, sí, para fortalecer más mi pregunta, vemos, por ejemplo, en la aprobación de las cuentas públicas, un municipio, Tlahualilo, donde trae irregularidades en sus cuentas públicas por arriba del 90%, según la información generada por la comisión correspondiente en el Congreso del Estado. Este tipo de situaciones son ofensivas. Sí, naturalmente que no deben suceder. Por eso voy al tema que creo que es de fondo. ¿Cómo se le pone remedio a una situación de esa naturaleza? O sea, el Congreso del Estado, que no aprobó, por cierto, la cuenta pública de Tlahualilo y que está ahí en un tema que hay que decirlo, al final de cuentas la aprobación o no de las cuentas públicas todavía no tiene consecuencias suficientes que pudiera ser llevar a responsables de una situación de esa naturaleza a la cárcel, y que ese sería, a final de cuentas, el remedio correspondiente, y no reaccionar de manera tal que en lugar de procesar debidamente esta circunstancia, se le ponga un delegado del Estado al municipio de Tlahualilo para que haga las cuentas mejor. Digamos, el remedio entonces creo que es lo que hay que valorar. A los gobernadores que realizaron mal su función, a los gobernadores que pudieran haber atentado contra los recursos públicos, ¿qué hay que hacer en ese estado? Ponerles un representante del Poder Ejecutivo que puede violentar la situación constitucional, o enmendar el tema de la gobernatura en aquel estado. Yo creo que lo más conveniente es enmendar con instituciones, enmendar con reformas legales que entrampen de alguna manera y sean infranqueables la posibilidad de que los recursos vayan a los bolsillos de los servidores públicos, y no violentar algún precepto de la Constitución, no porque él solo lo violente y porque sea un tema legislativo, sino porque al final de cuentas es una manera en que los mexicanos nos hemos dado para poder convivir Estados-Federación, y no generar pues espacios en donde ¿qué garantía vamos a tener? Que los funcionarios federales no lo pongamos en el estado de Durango, que los funcionarios federales no hagan lo mismo que hicieron los gobernadores. Pues no tenemos ninguna garantía. Lo importante es crear instituciones consolidadas, sólidas, que no permitan que los servidores públicos se agencien los recursos que son de los mexicanos. Pues una situación difícil, ¿no? Sí, sí es una situación difícil. Lo quisiera incluso pues tratar de dejar más preciso. Sí. Creo que un gobernador que hace mal uso de los recursos debe ser presentado para que responda por ese mal uso. Y el gobernador que sigue, el gobernador que lo sustituye, no debe tener la posibilidad, por instituciones fuertes, por instituciones consolidadas, para hacer mal uso de los recursos. Necesitamos consolidar instituciones, pero no es con un funcionario público federal que lo venga a supervisar y que solamente responderá al interés de otra persona, que es el presidente de la República, como puede atenderse este otro fenómeno equivocado y erróneo que se está dando acá. Ese es mi parecer, a ver cómo funciona este tema, porque incluso operativamente, Carlos, operativamente, ¿cómo va a sustituir? Me decía, por ejemplo, un funcionario de Infonavit. Hay 10 gerencias de Infonavit en Durango. ¿Cómo un funcionario federal va a sustituir solo esas 10 gerencias de Infonavit?
pero hablamos no solo de esas, sino de todas las secretarías que están representadas en Durango, que son un número importante. Está muy difícil operativamente que esto pueda funcionar. No deseamos que no funcione, pero sí creemos que hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Sí, coincido de alguna manera con lo que usted plantea. Es una situación difícil lograr controlar, vigilar todo este tipo de situaciones, porque efectivamente son muchas secretarías, son muchas direcciones, y meterse en cada una de ellas. Yo se lo planteé, me tocó la oportunidad de platicar con el licenciado Novelo, y bueno, pues le preguntaba cómo le va a hacer en esta situación. Creo que la figura es importante, que pueda ser en una institución local, con un nombramiento independiente que no dependa del Ejecutivo, para que haya independencia en su quehacer. Obviamente, bueno, considero nombrado por el Congreso y a propuesta de los partidos. No, sería cuestión de ver, pero bueno, sí se requiere definitivamente. El tema, Carlos, yo creo que es que los mexicanos debemos de dejar de hablar más de las personas. Ese es el tema. Creo que hay que hablar, menos de las personas y más de las instituciones. Cuando hablamos siempre de la voluntad de alguien, de te mando a una persona para que haga esto, sí o no, para que omita, entonces estamos poniendo las cosas en un voluntarismo que no es bueno. Necesitamos consolidar instituciones y hablar más de las instituciones que de las personas. Sí, es correcto. Sí, porque concediendo de que López Obrador, como se ha visto, como se ve, eso salta a la vista, es una persona con una intención muy favorable a la ciudadanía, en términos de cuidar presupuesto, cuidar dinero, apoyar a la gente, todo eso. Aquí la pregunta sería, apoyando lo que usted comenta, ¿quién viene detrás de él? Claro. ¿Y qué va a pasar? ¿Verdad? Porque bueno, sabemos que luego tiende a corromperse las figuras, las instituciones, y ese sería el problema. Ese es el tema, exactamente. Diputado Ricardo Pacheco Rodríguez, Durango, el PRI en Durango, al igual que en todo el país, sufrió una derrota importante. Aquí en Durango, y supongo que en todo el país, como se ha estado viendo, los dirigentes estatales han recibido un linchamiento como se ve aquí en Durango, en Luis Enrique Benítez Ojeda, unas críticas muy fuertes de gente del mismo PRI, de actores políticos importantes del mismo PRI. Es un linchamiento por lo que sucedió en todo el país. ¿Es correcto esto? A mí me parece que no. No dejo de decir que la responsabilidad de un dirigente estatal está ahí. No lo dejo de decir. Pero yo vuelvo al tema, o sea, cuando lo planteo para Andrés Manuel López Obrador y para el próximo gobierno, también lo planteo para nuestra organización política. Necesitamos dejar de hablar menos de las personas y ver más por las instituciones, de tal manera que la responsabilidad de esta circunstancia, digamos, tiene muchos matices. No es una responsabilidad de una sola persona. Y lo que nosotros debemos ahora de fijarnos, creo, en el PRI, es con qué discurso vamos a ir en adelante, con qué instrumentos vamos a ir en adelante a plantear a la sociedad la posibilidad de que vuelvan a votar por el PRI. Y eso puede hacerlo un dirigente X, Y o Z. Pero lo importante es el fondo de nuestra materia. Los partidos políticos tienen que plantear su ideología, los partidos políticos tienen que plantear su táctica de lucha, los partidos políticos tienen que plantear su programa de acción. Ahí es donde creo que debe estar el énfasis. También es importante quién nos dirige, eso es cierto, pero creo que es menos importante que lo otro. Yo no soy de los que piensa que cambiando a un dirigente las cosas van a cambiar de manera automática, porque creo lo otro que he dicho del voluntarismo. No por ser una persona distinta a Enrique Benítez las cosas van a cambiar.
pero sí creo que la base partidaria, la militancia del partido, tiene que poner ahora su énfasis en estas cuestiones que ya he señalado para poder presentarse como una oferta a la que la gente pueda darle su voto en las próximas elecciones. Durango, como en todo el país, en el PRI de Durango, una de las cosas que más ha fragmentado al Partido Revolucionario Institucional ha sido los grupos políticos, los cotos de poder que cada uno de los actores políticos tiene, y esto, bueno, lo comenta, es evidente. ¿Qué es lo que debe de hacer el PRI Durango y a la par, bueno, el PRI nacional, para poder, en dado caso, superar este bache? Incluso el presidente de la República planteó la posibilidad de hasta cambiar el nombre del partido, pero si debe de ir más allá. Aquí Durango, sí. ¿Cómo considera usted que deba de reposicionarse el partido? Mi punto de vista personal es que la cúpula partidaria tiene que tener una disposición bien clara, bien contundente, para que el partido pueda reposicionarse. Y en esta disposición creo que hay que poner las cartas sobre la mesa para poder articular una estrategia en la que muy posiblemente nuevos cuadros, gentes que se propongan, cuadros jóvenes, sean los que encaminen a participar en los procesos electorales que siguen, y no a lo mejor las mismas figuras. Es una disposición muy importante que yo creo que debe presentarse en las figuras que en el partido en este momento se genera esta parte de grupos políticos para disponerse, digamos, a plantear un nuevo esquema que no implique lo mismo que veníamos repitiendo en elecciones anteriores, y que le presente una cara nueva a la sociedad en términos de planteamientos de causas, en términos de planteamientos de personajes y en términos de planteamientos de oferta política, para que, insisto, la gente pueda tener un atractivo para votar por el PRI. Si no planteamos nuevas causas, si no planteamos nuevos personajes y nuevas estrategias, pues vamos a seguir con el mismo ritmo que llevamos ahora. ¿Cree usted que sí es uno de los factores de división al interior y de vulnerabilidad política electoral estos grupos? Creo que la vulnerabilidad es que no se pongan de acuerdo y que no se han puesto de acuerdo en los últimos años, o que no nos hemos puesto bien de acuerdo en los últimos años. Cada quien jala para su lado, y cuando no se obtiene una candidatura, los que no obtuvieron la candidatura se van para otro lado y hacen que el partido pierda. Entonces, lo que creo es que estas figuras que encabezan estos grupos tienen que tener la posibilidad, primero, de articular y de no encapricharse en poner a determinado candidato que incluso puede haber sido ya presentado a la sociedad con no muy buenos resultados, sino que presente candidaturas frescas, nuevas, que de veras atraigan a la ciudadanía. Asunto difícil, ¿no? Naturalmente que es un asunto difícil, porque, digamos, la disposición política es a seguir participando durante mucho tiempo en esta cuestión, pero creo que o entendemos el mensaje de esta elección, o vamos a vernos diluidos todavía más de lo que pudiéramos haber estado en esta elección federal, que hay que apuntar, Carlos, porque la verdad es que en Durango, digamos, no es lo mismo que en el plano nacional. En el PRI de Durango, o el PRI de Durango representa un número de votos suficiente para, por ejemplo, en términos de diputados locales, haber sido la segunda fuerza en el estado de Durango. Hay que tenerlo bien claro. Cuando no le va bien al PRI en lo nacional y llega hasta el 5º lugar, en el estado de Durango conserva un 2º lugar en el espacio de diputados locales. Bien. ¿Considera usted, tenemos ya en puerta un proceso electoral el próximo año? Ya pronto en este mismo año tiene que iniciarse formalmente por parte de las instituciones electorales este proceso. ¿Qué caras ve usted nuevas, como lo comenta, para que pueda contender por la presidencia municipal Durango? Debo decir que no veo.
O sea, hay que ser sinceros, debo decir que no veo. El PRI tiene que hacer de aquí a diciembre, enero, un ejercicio realmente de auscultación y de ver a quién podemos presentar para contender por la presidencia municipal de entre nuestros cuadros que no son visibles, o sea, los hay, pero que no son visibles en este momento, y en esa consideración creo que está nuestra primera disposición a buscar quién pueda articular a los grupos para poder ser presentado como candidato a la presidencia municipal y poder, aceptar el reto de una oportunidad que vamos a tener en la próxima contienda de volver a la palestra de competir por el poder, porque la vamos a tener. Es decir, no va a estar en la boleta Andrés Manuel. El tema, digamos, de la alternancia en Durango ya va a estar caminando, no necesariamente con tan buenos resultados en el gobierno del estado. Y en ese sentido creo que el PRI puede surgir nuevamente, pero sí tenemos que hacer un ejercicio muy, muy completo en estos meses para poder presentar una nueva oferta política. ¿Difícil también? También muy difícil, también muy difícil. No es fácil. La política en todas sus expresiones es una tarea difícil, pero que cuando se hace realmente, pues puede dar resultados. Porque aquí depende toda esta propuesta que usted plantea acertadamente, la posibilidad de que haya acuerdos de los grupos. Y hasta ahorita la actitud de todos los grupos ha sido ha estado muy atomizada, muy confrontada. Bien, especulando y bueno, haciendo un ejercicio político. Ya estamos prácticamente a la tercera parte del ejercicio gubernamental de José Rosa Saizpuro Torres. Ya se empieza a ver y a configurar escenarios políticos para la próxima gobernatura. Y en el ánimo de ejercicio político, ¿qué actores políticos, qué actores ve fuertes, importantes, para que se contienda en el próximo proceso, al 22? Pues, a ver, las cartas están sobre la mesa. ¿Por el PAN quién ve usted? Yo veo de alguna manera creo que las condiciones de este proceso nos dan algunas referentes. El propio contendiente a la candidatura del cuarto distrito en esta función pudiera ser alguna de las figuras que estuvieran en el PAN ahí, es decir, Jorge Salum puede ser alguno de las figuras. No sé cómo van a quedar los partidos si se vayan nuevamente a coaligar el PAN, MC, PRD, y en ese sentido pues está abiertamente compitiendo por la gubernatura también el doctor Enríquez. Veo que en el Partido Revolucionario Institucional pues ya desde hace tiempo la presidenta, por ejemplo, municipal de Gómez Palacio ha dicho que tiene aspiraciones en ese sentido. Leticia Herrera. Veo a esos actores de alguna manera, digamos, como cartas abiertas en este momento, pero estamos muy lejos de la sucesión. Sí se ven ya algunos actores políticos, pero creo que el proceso del año que viene y la consolidación o no de proyectos que se den en estos 2 años, cuando menos que siguen, serán fundamentales para ver cómo se ve la sucesión del gobernador Aispuro. ¿En Morena a quién ve? ¿O en el PT? Pues a Gonzalo. Veo a Gonzalo ahí con una tarea también larga, con una aspiración también abierta porque ha sido candidato a gobernador. Ahí veo a Gonzalo en este momento. Entonces sería, recapitulando, Gonzalo por Morena, PT, de seguir juntos, que al parecer, bueno, pues así se ve. Leticia Herrera por el PRI. Pues digo, esos son los actores que hasta este momento se puedan visualizar. Hay actores en el partido que han generado expectativas. Yo digo, el propio profesor García Barrón, no sé, hay en el PRI, digamos, 5 o 6 nombres que estarán presentes en esa sucesión, pero abiertamente señalo el tema de la presidenta municipal porque lo ha dicho ya hasta este momento. Bien, y en el PAN,
independientemente de con quién vaya, bueno, ven la figura de Salum, según su... Yo creo que son gentes que pueden competir en ese proceso. Bien, ¿algo más que quiera agregar? No, muchas gracias por la oportunidad. Siempre es un placer estar aquí y poder analizar temas políticos que en la vorágine de la práctica no se realiza con la acuciosidad que lo hace siempre usted aquí. No, muchas gracias. Nos faltó analizar ahora sí por falta de tiempo, ojalá tengamos la oportunidad, la vamos a tener, el papel de la CTM también en todo este proceso. Con mucho gusto. Ha perdido fuerza, ¿no? La CTM, la fuerza histórica que tenía. Digamos que es un tema que está ligado a todas las instituciones que originariamente fundaron al Partido Revolucionario Institucional. Nosotros estamos ahora en una formación profesional de recapitular sobre este asunto que ojalá podamos platicar. Vamos a tener la oportunidad, sin duda. Con todo gusto. Pues, ¿algo más que quiera agregar? Muchísimas gracias. Bien, gracias. Pues concluimos esta entrevista con Ricardo Pacheco Rodríguez, un político bastante avesado en términos de conocimiento, tanto en el asunto legislativo como el conocimiento de la política propiamente hablando. Esperamos volver a hablar. Termina en escasos 8 días ya su responsabilidad en el Congreso del Estado y les invitamos para que nos puedan ustedes ver este mismo programa en 1 hora, entrando en YouTube, digitando Pico de Gallo, Mesa de Debate Pico de Gallo, Mesa de Debate Pico de Gallo. Ahí pueden ustedes encontrar esta misma entrevista. Les adelanto, el gobernador va a ofrecer su informe al Congreso. Es una figura, creo que es el único estado que prevalece en el país donde comparece al Congreso el Estado, pero con la posibilidad de réplica directa, ya que muchos lo hacen por escrito y bueno, lo dejan ahí. Él va a comparecer de manera directa. El próximo sábado lo vamos a tener aquí en el programa Pico de Gallo para que pues explique cuál es el estado que guarda nuestra entidad. Que tengan muy buen día. Me despido de ustedes, Carlos Garza Limón, y hasta el próximo sábado en Pico de Gallo. Buenos días.